En este video vamos a demostrar cómo explotar la vulnerabilidad de SQL Injection, específicamente en el área de SQL Injection, Ajax, JSON y jQuery. Un ataque de SQL Injection se produce cuando el atacante intenta inyectar código SQL malicioso en la base de datos y forza a la base de datos a ejecutar sentencias. Las sentencias que son inyectadas a la base de datos pueden llegar a destruir tablas, extraer información, cambiar contraseñas, editar los datos de la base de datos, etc. Como ven, yo tengo corriendo la máquina virtual de VWAP. La vamos a iniciar. Nos vamos a loguear. Una vez adentro de VWAP, seleccionamos la vulnerabilidad que vamos a probar. En nuestro caso, SQL Injection, Ajax, JSON, jQuery. Como primer paso, para saber si un sitio es vulnerable a SQL Injection, lo que se podría realizar es enviar una comilla simple en la consulta. En este caso tenemos un formulario con un input que está a la escucha de lo que yo estoy tecleando, y a cada tecla que presiono hace una petición a la base de datos con lo que contiene el input, y si encuentra coincidencias en la base de datos me retorna los valores que coinciden. Vamos a seleccionar otra vulnerabilidad. Ok, seleccionamos, le damos hack. Si ven, si yo ingreso una comilla simple para probar si esto es vulnerable a SQL Injection que doy buscar, me retorna que ha habido un error de sintaxis en la consulta y me dice en la línea que fue. Pero si yo ingreso aquí, la comilla simple, como vemos, no me retorna nada. Entonces, ¿cómo sé yo que esto es vulnerable a SQL Injection? Podría probar hacer una inyección, pero también podemos hacer lo siguiente. Vamos a inspeccionar elementos, nos vamos a la parte de Network, seleccionamos aquí en XHR, Como ven, cada vez que tecleo en el input se realiza una petición. Entonces vamos a realizar la petición de la comilla. Vamos a insertar una comilla en el input y como vemos se ha realizado una petición get. Desplegamos la petición, nos muestra información, servidor, la parte que nos interesa dice response. Aquí nos dice que ha habido un error, nos da una advertencia y nos dice que la base de datos que tenemos en el backend es MySQL. Esta información ya nos es útil para saber a qué sintaxis debemos de acomodar la inyección. El siguiente paso, después de saber qué base de datos tenemos, sería identificar la consulta a la cual está recibiendo los parámetros que nosotros escribimos en la caja de texto.
En nuestro caso no supimos cómo hacerlo desde el formulario, cómo investigar qué tipo de consulta tenemos, por lo cual eh, tuvimos que ver los archivos de VWAP y encontramos que la consulta es esta. Tenemos un select que está extrayendo toda la información de la tabla películas que coincida con el parámetro que nosotros le enviamos. Entonces, una vez sabiendo la consulta que se está realizando en el backend, solo nos queda realizar las inyecciones SQL. Este formulario solo mostraría las películas que coincidan con el título que nosotros le estamos enviando. Ok, entonces vamos a realizar una inyección. Cerramos el like que ya teníamos abierto y agregamos otra condición. Como vemos, hemos mostrado todos los datos que tiene esa tabla de la base de datos. Y le podemos dar un parámetro. Si vemos, hemos mostrado los datos de la película Iron Man y de la película Terminator, los cuales no tienen nada en común en el título. Lo que hemos hecho es modificar la consulta que está en el backend, quedando de la siguiente manera. Cuando nosotros enviamos esta inyección, la consulta nos quedó así. Lo que nosotros insertamos en la caja de texto es lo siguiente. Esa fue la inyección SQL que nosotros insertamos, la cual provocó que la base de datos nos arrojara dos películas con distintas coincidencias en los nombres. Bien, volvemos a VWAP y otra inyección que podríamos utilizar es la siguiente. Como vemos, la base de datos nos ha retornado todos los datos que hay en esa tabla. Para saber cuántas columnas tiene esa tabla que estamos consultando, hacemos lo siguiente. De acuerdo a la interfaz, nos diría que tenemos 5 columnas, pero para comprobar eso podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a inspeccionar elementos, volvemos otra vez a la parte de net, le damos en XHR y realizamos la inyección. Como vemos, se ha hecho una petición a la base de datos, nos ha retornado lo siguiente. Desplegamos la petición, vemos que nos muestra información
Aquí nos muestra información de todos los objetos que se retornaron y los podemos ver en formato JSON. Aquí están los objetos. Desplegamos un objeto para saber los datos que contiene. Si vemos, poseemos 7 columnas en la tabla películas: el ID, el título, el año, género, personaje y estos dos que son los que nos están mostrando en la interfaz gráfica. Ahora que sabemos que tenemos 7 columnas, también podemos hacer lo siguiente. Cerramos la inyección. Vemos que nos ha arrojado todos los datos de esa tabla. Bien, esto ha sido todo por el video. Gracias.